Estado van a tener que hacer una formación en materia socioambiental. Y eso nos parece muy bueno, pero creo que sería muy interesante, si bien es una noticia muy fresquita, sería muy interesante poder trabajarlo en próximas salidas al aire cercanas, porque me parece interesante, me parece algo de materia esencial y creo que vale la pena colocarlo en este espacio, Marcos, porque nos escucha mucha gente, porque salimos en varios lugares del mundo, y creo que estos son proyectos que realmente son para imitar. Sí. Se Sí. tienen que culturizar. Los políticos se tienen que culturizar y estar al 100% con los problemas que nos atañen día a día en toda la sociedad mundial y sobre todo el medio ambiente. A mí me parece una buena noticia. Absolutamente, no solamente, tiene que haber una formación socioambiental en el caso de las escuelas, en el caso de los colegios, digo, en la educación básica, sino también empezar a colocar esto como base de cualquier otro tipo de análisis. ¿Por qué digo esto? Porque veía en el contexto de manifestaciones permanentes que están habiendo en diferentes lugares del país, y había un cartel que habían colocado que decía que si perdíamos esta lucha, es decir, la socioambiental, ya no iba a haber más luchas para defender. Es decir, si perdemos la lucha socioambiental, todo lo demás, sobre todo en este momento, digamos, tan puntual de crisis civilizatoria, en este momento tan puntual como en una especie de bisagra temporal y espacial que estamos transitando como humanidad, creo que si no dilucidamos la importancia de que la lucha socioambiental es la madre de todo el resto de las luchas, porque contiene aquellas bases o principios que nos permitan seguir viviendo, seguir en pie, realmente todo lo demás no va a tener sentido, porque no va a tener de dónde sustentarse. Y un poco hoy con el tema de la cuestión educativa, y haciendo esta introducción con esta ley, Yolanda, traemos un tema que, bueno, ahora le vamos a pasar un poquito la palabra al compañero Matt, pero traemos un tema que tiene que ver con la cuestión del saber colonizado. Recordarás que estuvimos haciendo algunas reflexiones en programas anteriores y sobre todo el último con la compañera Nora Jiménez respecto a la cuestión legal, ¿no? Y con el tema de vacunas y temas que después se fueron de alguna manera abriendo y trabajando el tema de la colonización del pensamiento. Bueno, hoy queremos hablar de eso. Trajimos un material que estuvimos leyendo con Matt, que nos pareció muy bueno, fundado en un texto, un libro de Boaventura de Sousa Santos, Descolonizar el saber y reinventar el poder, a partir de un concepto que se forja en esta idea, que es el de epistemicidio. ¿Sí? Así, con este término, es como la modernidad suprime las formas marginales de conocimiento. Es sumamente interesante. Acá Matt va a hablar un poquito de esta cuestión, ¿no? Primero necesitamos entender un poco sobre la colonización, sobre la idea de esta invasividad o esta colonización del pensamiento de un modelo eurocéntrico sobre todo el resto del globo. Ya no importa dónde, sino más bien la hegemonía impuesta desde un lugar hacia otras formas de pensamiento que fueron llevadas a los márgenes. Entonces, de esto vamos a charlar hoy. Cedo un poquito la palabra.
Claro que sí. Allá por los días posteriores al 11 el aniversario de la llegada del querido Cristóbal, estuvimos charlando largo y tendido acerca de este tema, Marco, y ahí hicimos una suerte de primera aproximación de esto que vamos a completar hoy y que vamos a ir a un análisis más profundo, ¿no? Menos efemérico y sí más concreto respecto del conocimiento y de cómo podemos analizar los procesos que se iniciaron con aquella expansión europea, con aquella gesta. Y, y tenemos en Latinoamérica entre los muchos males que tenemos, uno que está muy arraigado, que es pensarnos a nosotros mismos desde afuera, desde Europa. Y a eso se le llama eurocentrismo, ¿no? El eurocentrismo es una cosa que está muy metida en los claustros académicos. Cuando los profesores de historia estudian en las grandes universidades, aún en las grandes universidades latinoamericanas, estudian una materia que se suele llamar historia mundial, que está separada en diferentes partes, ¿no? Porque obviamente la historia del mundo es vasta. Sin embargo, si nos ponemos a ver de qué territorios habla historia mundial, nos vamos a dar cuenta que está hablando principalmente de Europa. La historia mundial es Europa. Allá por el 1500, 1600, la historia mundial se expande a Norteamérica, porque ahí después va a estar los Estados Unidos, después de 1776, ¿no? Entonces, el mundo, para las carreras de historia de casi todas las universidades, podría resumirse en Europa, los Estados Unidos, tal vez un poco Rusia, y en el presente, China. Pero ahí termina el mundo. El resto de los territorios son satélites de estos otros. Y esto es consecuencia, obviamente, de este proceso que se conoce justamente como eurocentrismo, que tiene que ver con la visión que se nos enseñó a tener, cómo se nos enseña a pensarnos a nosotros mismos. Aquí, en la Argentina, seguramente lo recordarás vos bien, Marco, es muy conocido el dicho, descienden de los aztecas y los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Es muy conocido ese dicho y que ya lo desmentimos justamente cuando charlábamos el 11 de septiembre, días posteriores al 11 de septiembre, y decíamos justamente que en la Argentina el 50% de la población del país tiene sangre de pueblos originarios en sus venas. Entonces, esto de que el argentino desciende de los barcos tiene una parte de verdad, sí, obviamente no lo vamos a negar, pero está ocultando y está negando otra realidad muy importante de que en esa base genética, en esos entrecruzamientos que hay en la historia familiar de la mitad del país, están presentes también los descendientes de los pueblos originarios, cuando no los pueblos originarios mismos, ¿sí? A veces, dependiendo de la circunstancia histórica, porque fueron mujeres violadas, mujeres abusadas, hijos ilegítimos, ¿no? El mestizaje y la historia americana tiene muchísimo de estas circunstancias. Pero todo esto está ocultado, ¿no? Así como también la presencia afrodescendiente. Hay afrodescendientes en nuestro país, pero la mayoría murieron en las guerras de independencia, porque los grandes señores no querían dar
a los ejércitos libertadores a sus hijos, los futuros hacendados, para que pelearan en la guerra de independencia contra el español y liberaran nuestro territorio. Entonces, ¿a quién daban? Daban a sus esclavos. Y los ejércitos libertadores estaban llenos de esclavos. Obviamente que murieron por nuestra libertad actual, libertad entre comillas, y por también su propia libertad. Porque obviamente el premio era que si sobrevivían, finalmente iban a ser libres. Esta afrodescendencia está mucho más presente en el Caribe que en nuestra región, porque aquí fueron ciertamente asesinados, masacrados en estas guerras de independencia. Entonces todo esto está oculto en este pensarnos desde afuera, pensarnos europeamente, eurocentristamente. La propuesta desde hace un par de décadas a la fecha, con un pionero de este pensamiento como puede ser Rodolfo Kusch, que escribió allá por la década del 50 y del 60, es romper este pensamiento eurocentrista y descolonizarlo, descolonizar nuestro pensamiento eurocentrista, que no es fácil, porque está metido, está presente en las costumbres más arraigadas de nuestros pueblos, no solamente en la Argentina, en el resto de los lugares de Latinoamérica también está presente esto, ¿no? Esto de pensar nuestra propia historia como hispánica y prehispánica, obviamente es eurocentrista. Hablar de los incas, los mayas o los aztecas como civilizaciones prehispánicas es eurocentrista. No son prehispánicas. ¿Por qué lo hispánico tiene que determinar nuestra historia americana? No, de ninguna manera. Mayas, incas, aztecas y todos los demás también son pueblos originarios de nuestro continente, de nuestra hermosísima Abya Yala. Recuperemos también los nombres originarios. El nombre de nuestro continente como Abya Yala, que es tan poderoso y tan bello, y que ciertamente nos representa mejor que el nombre de un aventurero italiano que ni siquiera había venido a este continente. Y que sin embargo, como Américo Vespucio, fue el primero que dijo, sí, Colón llegó a un continente nuevo, nuevo para Europa, no para sus habitantes, obviamente. Ahí también tenemos otra cuestión eurocéntrica. Entonces, el nombre de nuestro continente, ¿por qué América? ¿Por qué todavía tenemos que llamar América a nuestro continente? ¿No? Eso es también un rasgo, un sesgo, un residuo de todo este pensamiento, ¿no? Es difícil, obviamente, es difícil pensar que todos los nombres están mal, pero es la pura verdad. Es la pura verdad, Marco. Todos los nombres son europeos y nosotros aquí teníamos muchísimos otras culturas con muchísimos rasgos muy importantes que se dieron sobre la bota, bajo la bota, mejor dicho, del español, y que costó sangre y fuego, con prohibiciones de que se realicen sus ceremonias ancestrales, con prohibiciones de que se hablen sus idiomas propios. Así fue como terminamos hablando hoy este castellano deformado que hablamos tanto argentinos como cualquier otro país latinoamericano, porque ciertamente nos hemos apoderado de este castellano y lo transformamos y le cambiamos el acento e inventamos palabras y decimos tenés en vez de tienes y decimos vos en vez de tú, que afortunadamente lo estoy escuchando ahora en otros países también hermanos latinoamericanos, como por ejemplo en Ecuador, donde vi que también usan el vos, lo mezclan en realidad, usan alternativamente el vos y el tú. Y
Y eso está bueno también, porque eso es apropiarnos de esta herencia, de esta pesada herencia europea, y hacerlo algo propia, algo nuestra, algo originario también, ¿no? Mezclarlo, mixturarlo, mestizarlo, que es lo que somos todos los latinoamericanos. Somos mestizos. Ya. Acá te están preguntando de Italia, desde Prato, Florencia, Liliana San Martino, dice, si puedes explicarnos quién eran los verdaderos originarios de Argentina, ya que se habla de los barcos, se habla de estas cosas, pero ¿quiénes eran realmente los que vivían, los que eran los verdaderos originarios de Argentina? Sí, cómo no. Pueblos originarios en Argentina hay muchísimos. Y dependiendo, hay que considerar que la Argentina tiene el tamaño de Europa prácticamente. La Argentina es tan grande como Europa. Así que pueblos originarios en la Argentina hay muchísimos. Aquí en Córdoba, sin ir más lejos, hay dos, Sanavirones y Comechingones. Todavía sus descendientes están vivos. Todavía sus descendientes mantienen algunas tradiciones. Todavía escriben y todavía hablan. Eso solamente aquí en la provincia de Córdoba. En el resto de las provincias de Argentina, muchísimos otros, que afortunadamente están también. En muchos casos viven en condiciones de marginalidad, en territorios que les son arrebatados, pero todavía están y existen y viven 500 años después. Bueno, tenemos en Argentina los mapuches, de lo que es la cordillera de los Andes, tenemos los Wichí, los Pigagá, los Ibaclé, o sea, hay un montón de grupos originarios, los Com, que todavía están de pie luchando para poder ejercer sus derechos y la posibilidad de tener una vida digna, como nunca debieron dejar de tenerla. Pero como decía Matt, justamente es la Argentina un extenso territorio donde a lo largo y a lo ancho, y siendo que son los moradores originarios de nuestros territorios, a pesar de que fueron diezmados con todo lo que fue la invasión, la colonización, aún siguen vivos intentando llevar adelante sus culturas. Es triste, es muy triste. Es tristísimo. Que no podamos defender nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra historia, de las personas que realmente son argentinos, los que vivían ahí, porque después, como está explicando Mati, ya con la entrada de los colonizadores asesinos, entraron los barcos, y ahí se abrieron las fronteras, y ya, como dice él, ya hay un lenguaje de las 1000 lenguas, sí. Pero lo que se tenía que haber hecho era haber seguido respetando el originario, respetar las costumbres, respetar las tradiciones, la historia, porque ellos son realmente los verdaderos argentinos. Que en realidad no son argentinos, Marcos, si vamos al trasfondo de la cuestión. Lo digo en el buen sentido. No, pero comprendo totalmente, pero tenemos que aclarar por qué decimos esto, porque son civilizaciones, grupos humanos que son preexistentes a la conformación del Estado argentino. Nosotros tuvimos dos grandes oleadas de inmigración a la Argentina, ¿sí? Quienes después dicen, bueno, vinieron a hacer la América. La Via Yala ya estaba hecha a la visión, a la óptica de sus verdaderos, genuinos moradores, que son los grupos originarios, que después de esta tanda, esta primer gran tanda, y a posteriori, ¿no? En este encuentro con lo que se denomina civilización occidental, tuvieron que, a partir de ese entonces, directamente ingresar en una dinámica de supervivencia. Y cuando hablamos de supervivencia, ahí vamos directamente a esto que trajimos hoy para conversar específicamente con toda esta gran introducción, porque es necesario para entender el tema, sobre el tema del epistemicidio.
El epistemicidio, reitero, así es como la modernidad suprime las formas marginales del conocimiento. Esta idea está fundada en el trabajo que hizo Boaventura de Sousa Santos, este sociólogo, catedrático portugués, de una enorme trayectoria, con unos materiales impresionantes, y en este caso fundado en su texto Descolonizar el saber y reinventar el poder, donde él habla justamente de esto que se genera, esta especie, en un juego de palabras, de homicidio que genera el episteme, este saber sabio desde la óptica occidental u occidentalizada de la ciencia. ¿Y por qué decimos esto? Porque se contrapone justamente a esto que decía Parménides, a distinguir este saber sabio, este episteme, de la doxa, de esta palabra griega que habla de distinguir, en definitiva, la vía de la verdad sobre la vía de la opinión. Es decir, la doxa como una óptica general del promedio, del pueblo, de aquello popular, de la forma de observar la vida, una de las maneras de reconocer la verdad, es decir, a través de la vivencia y de este saber que en algún sentido también se va traspasando de generación en generación, y que a partir del pensamiento epistémico, es decir, de este pensamiento que termina siendo el eje central, el positivista, más allá de después los revisionismos, pero siempre fundados en un conocimiento rígido, de laboratorio, de comprobación, que incluso en los orígenes de las ciencias sociales se intentó trasladar este modelo de saberes comprobables en términos fácticos, duros, de esta ciencia rígida, y algún que otro filósofo la menciona como ciencia huérfana, justamente en contraposición a saberes que son doxas, y algunos también que hablan del vamos desde la intuición, saberes que provienen de la construcción desde la intuición. Y algunos van a decir, ustedes están totalmente locos, pero es muy interesante escuchar y leer a de Sousa Santos cuando menciona también, ¿no? Un poco, y en la introducción a su material, a este libro que hablaba, ¿no?, de deconstruir el saber y de empoderarnos nuevamente, y este saber, me refiero a este saber epistémico, digamos occidental, positivista, y él manifiesta, vivimos en tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles. Las preguntas fuertes son las que se dirigen, más que a nuestras opciones de vida individual y colectiva, a nuestras raíces, a los fundamentos que crean el horizonte de posibilidades, entre las cuales es posible elegir. Por ello son preguntas que generan una perplejidad especial. Las respuestas débiles son las que no consiguen reducir esa complejidad, sino que por el contrario la pueden aumentar. Una de las preguntas fuertes puede formularse así: ¿por qué el pensamiento crítico, emancipatorio, de larga tradición de la cultura occidental, en la práctica no ha emancipado a la sociedad? Es una pregunta muy fuerte. Porque es la pregunta, a ver, por antonomasia, por excelencia, el sistema capitalista. El pensamiento crítico, y yo acá le agrego, el pensamiento científico, ese saber sabio, ese saber al cual siempre se le da relevancia y respaldo, de larga tradición en la cultura occidental, en la práctica no logró bajo ningún punto de vista emanciparnos. No hablamos de la emancipación como la consecución de determinados objetivos personales, egoístas, sistémicos, que dejaron a unos pocos allá en la cima, en la cúspide de la pirámide, y a una base
del casi 95-98% de la humanidad toda bajo la miseria y en condiciones de vida indigna. Entonces, este autor dice, dominan ante esta pregunta, en definitiva, el pensamiento crítico, ¿qué hizo si no emancipó a la sociedad? Dominan dos respuestas. Por un lado, dice, de hecho la emancipación social y política posible ha sido realizada. O sea que es una visión un poco reduccionista. Algunos piensan un poco esto que yo decía antes, desde el lugar que lo vayamos a mirar, según cómo nos acomodemos ante esta pregunta, algunos van a decir que eso está logrado o relativamente logrado. Yo digo, mientras siga habiendo gente que no come, mientras siga habiendo gente que no tiene acceso a las cuestiones básicas, mientras los derechos humanos y ambientales no sean respetados, esto no se cumplió. Y dice, por otro lado, se contesta que el potencial emancipatorio de este pensamiento está intacto. Y solo hay que seguir luchando de acuerdo con las orientaciones que derivan de él. Y dice que ambas respuestas son doblemente débiles porque no están conscientes de su debilidad y porque descalifican la pregunta en vez de contestarla. Y bueno, y sigue hablando, ¿no? De que él a través de su material, de este Descolonizar el Saber y Volver a Empoderarnos, lo va a desarrollar. Sobre el análisis de todo esto que él dice, este texto manifiesta que el epistemicidio se trata de la destrucción de saberes propios, yo lo mencionaba hace un rato, de los pueblos causada por el colonialismo europeo y, como decía Matt, también norteamericano, con el método científico como único validador por la parte de las clases dominantes, convirtiéndose en una suerte de garante de la objetividad que nos protege. Acá dice de la subjetividad, menciona la subjetividad, yo diría de las subjetividades, yo lo pluralizaría, de lo irracional. Lo irracional le hace temer a la gente, le da miedo, porque implicaría conocerse. Así es como la modernidad suprime otras formas de conocimiento marginal, yo le agregaría marginales, porque no hay un solo saber en este caso, o una forma de abordarlo, el saber. Y esto es algo que nos debe preocupar. A ver, ¿consiste en qué? ¿O qué consecuencias tiene el epistemicidio? Y manifiesta tres puntualmente en base a las definiciones, yo alguna un poco que manifesté recién, de la Real Academia Española, de la RAE, dice, en la filosofía platónica, el saber construido metodológicamente en oposición a las opiniones individuales. Es decir, este enfrentamiento que yo mencionaba inicialmente entre este saber sabio, este episteme, y el significado doxa, ¿no? De doxa. De una forma, son subjetividades, una forma de ver el mundo. Entonces, el episteme también como conocimiento exacto, también como conjunto que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. O sea, estamos hablando de paradigmas. Y los paradigmas cambian, mutan. También es la base del principio científico, aunque los científicos puedan ser tan rígidos muchas veces, de pensar que las cosas son como son, y se corren muy poquito de aquellos principios que han logrado demostrar, conocer, creer, concebir, pensar y adherir. Se puede decir que el episteme es, partiendo de la primera acepción que dábamos, esta cuestión del saber construido metodológicamente, y del conjunto de estos conocimientos que condicionan las formas de entender y de interpretar el mundo, este conjunto de conocimientos construidos bajo un paradigma metodológico
condicionan las formas de entender, condicionan las formas de interpretar el mundo en un determinado espacio y tiempo. Y además, se intenta distinguir de creencias y opiniones, o sea, de la doxa, decíamos. Tal vez el conocimiento del epistemicidio, el concepto que mencionábamos como base de este bloque, puede tornarse un poco más fácil de entender. A ver, se trata de la liquidación de algunas formas de aprender, es de tomar, de incorporar, de crear, de transmitir conocimientos, saberes, atenti acá, comunitarios, ancestrales o propios de ciertas culturas de naturaleza genuina, especialmente tras el nacimiento y uso del método científico, y que me parece sumamente grave, como único validador por parte de las clases dominantes, convirtiéndose en una suerte de garante de la objetividad y que nos protege de la subjetividad o de este monstruo, digo yo, que genera tanto miedo de lo irracional. Yo digo, esto lo plantea Sousa Santos en un análisis maravilloso y sinceramente el tipo era sociólogo, y no un sociólogo raso. Era un tipo sumamente reconocido en la comunidad de los científicos en términos de las ciencias sociales, ¿no? Y se plantó y dijo todo esto. Y se plantó y lo escribió, que es superlativo, porque te tenés que hacer cargo, mucho más tal vez de lo que escribís de que lo que decís. Y mencionó que se trataba simplemente de la destrucción de los saberes propios de los pueblos, causada por el colonialismo europeo y norteamericano. Y él los llama europeos desplazados. Esta liquidación puede materializarse de muchas formas. Y Matt hoy lo mencionaba. Nosotros trabajamos en la Cátedra de Sociales, donde somos docentes, tanto con Rodolfo Kusch, este filósofo de pensamiento latinoamericano, de pensamiento con una matriz de la Via Yala, con una matriz antiburguesa, anticapitalista, y otro pensador argentino, cordobés, es Francisco Bauer, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado en Historia, que trabaja en esto de descolonizar el saber eurocentrista, este pensamiento, pero trasladado a la metodología de trabajo de las ciencias sociales, ¿no? Y a la enseñanza, a la educación. Y todos ellos coinciden, ¿no? En esta colonización que se hace del pensamiento. Pero, ¿por qué lo traemos esto a colación? Porque nosotros lo venimos charlando en muchos programas ya. El hecho mismo de que la peor o la más terrible forma de colonización es la colonización del pensamiento. Nosotros en el programa pasado hablábamos de la territorialidad, comparábamos la territorialidad del ambiente, esta territorialidad tal vez geográfica y sociocultural, la comparábamos con la territorialidad de nuestros propios cuerpos. Y en realidad esta territorialidad tiene que ver justamente con este epistemicidio. ¿Por qué? Porque antes que nada, esta destrucción de los parámetros culturales, esta destrucción del conocimiento doxa, esta destrucción de los saberes subjetivos, internos, en forma particular y en forma social, en forma de grupos humanos, es la esencial para avanzar sobre los territorios. De hecho, ha sido la que más resultados dio. Entonces, cuando se habla de la liquidación, que puede materializarse de muchas formas, y dice, la más obvia quizás es la aniquilación física de los seres humanos, de cierta comunidad o cultura, y luego está la asimilación cultural, lo que en ciencias sociales llamamos la aculturación. Y él menciona un término que dice la imposición chantaje. Es un concepto,
una categoría que manifiesta. Imposición-chantaje, por la cual el Estado ofrecerá ciertos servicios si estas comunidades abandonan ciertas prácticas por otras. Por ejemplo, si asiste a un colegio donde se hable la lengua oficial del Estado, vamos a dar comida a cambio. Y pasa mucho acá en Argentina con los pueblos originarios, el gran problema que tienen en las escuelas, donde no siempre se cumple la ley de educación bilingüe, por ejemplo. En el caso de los grupos originarios de nuestro país, donde no hay maestros bilingües, donde en las escuelas el criollo discrimina, me lo han contado los propios representantes de pueblos originarios, cuestiones que le han hecho padecer a sus hijos y a sus hijas, donde no hay respeto por el originario y el criollo los avasalla por doquier, sigue este criterio. Y también agrega el autor la del desplazamiento de los pueblos y el consecuente desarraigo. Entonces, cuando hablamos de desarraigo, también hablamos, indiscutiblemente, de un modelo, y en el caso de la Argentina, como de otros países de la Vía Yala, de extractivismo. Lo que nos estuvo ocurriendo y que nos sigue aconteciendo con las quemas, con la tala de bosques, con el no cumplimiento de leyes ambientales, tiene que ver directamente con el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la frontera agraria. Y con el corrimiento de esta frontera, todo. ¿Qué es lo que acontece? Se da el desarraigo de comunidades campesinas, de comunidades originarias, llevadas a los márgenes de la sociedad, además de la destrucción ambiental. Entonces, fijémonos si este epistemicidio no está más vigente que nunca, bajo cualquiera de sus formas, de las, tal vez desde un lugar material, pero también desde el mundo de lo simbólico, desde el mundo de las ideas. No es posible una justicia social global sin una justicia cognitiva global, y que el conocimiento científico de la modernidad, por eurocéntrico e individualista, invalida los conocimientos no científicos. Eso esencialmente es el epistemicidio. Y el autor de Sousa Santos menciona esencialmente 5 modos de producción, de deslegitimación racional en y desde las ciencias sociales. La monocultura del saber y del rigor que desacredita los conocimientos alternativos. La monocultura del tiempo lineal y la idea de que la historia tiene un sentido de progreso, de desarrollo, al que deben aspirar los otros pueblos no europeos. La monocultura de la naturalización de las diferencias que ocultan las jerarquías. La monocultura de la escala dominante, donde lo global es hegemónico y lo particular, local, no cuenta. La monocultura del productivismo capitalista, que se aplica tanto al trabajo como a la naturaleza y desecha toda otra lógica productiva. Esa monocultura del productivismo capitalista es de la que veníamos hablando. La verdad que no creas que es tan fácil poder entender de todo esto. La gente no creo que le da, pero es la historia, ¿no? Es la realidad de lo que estamos viviendo. Es lo que vemos y lo que juzgamos, que tendríamos que tener las ideas claras, y esto tendría que partir también de la escuela. Si la escuela es importante
que a medida que los chicos van creciendo, vayan sabiendo realmente lo que es la historia, porque siempre nos vendieron la historia de una manera increíble. Estoy viendo la serie de La Reina y voy por el capítulo de las Islas Malvinas. Gracias a Dios, en la serie figura como Isla Malvina, la nombran como Isla Malvina, no la nombran como Falkland. Pero sí, ¿cómo se llama? La Thatcher, alucinando, ¿no? Que había hundido el buque General Belgrano, pero no explican. El buque General Belgrano era un buque escuela donde había chicos de 17 años para abajo. No explican que era un barco que no tenía nada que ver, un buque que no tenía nada que ver con la guerra, porque el buque estaba mirando hacia la costa, se iba. Cuando destruyeron por orden de la Margaret Thatcher, destruyeron y hundieron al General Belgrano. Entonces, claro, este tipo de serie, que lógicamente sabemos para dónde van, ¿no? Pero bueno, ahí está una difamación un poco de la historia, que sé que Mati me puede corregir si estoy equivocado, porque National Geographic, hace muchos años atrás, cuando descubrieron dónde estaba posicionado el General Belgrano, la proa, la parte de adelante del barco, miraba hacia el puerto. Cuando los ingleses decían de que ellos iban a atacar, el General Belgrano era un buque de guerra. Sí, sí, es un barco, era un barco escuela, sí, es verdad. Sí, sí. Y la proa miraba hacia el puerto, miraba porque se iban. Quiero rescatar acá de la reflexión que empezaste a hacer, Marco, la cuestión justamente del tema que estamos hablando, que es respecto de la colonización del pensamiento. Y voy a leer específicamente uno de los autores que mencionaba Luciana hace un rato, a Francisco Bauer, en su cortito pero contundentísimo material que se llama Aportes para descolonizar el saber eurocentrista. Bauer es cordobés, él vive acá en Córdoba, es docente de la Cátedra de Historia Contemporánea de Asia y África en la Universidad Nacional de Córdoba. Asia y África que ciertamente la pasaron tan mal como Latinoamérica a lo largo de la historia y tal vez incluso en algunos momentos peor. África está absolutamente castigadísima como consecuencia de su legado colonial y si no logra justamente levantarse, también es como consecuencia del concierto mundial que no ayuda a esto, a que África pueda tener justamente un nivel de vida digno, un nivel de vida acorde a los derechos humanos, ¿no? Y muchos lugares de Asia también, porque Asia, cuando hablamos de Asia, pensamos en China, en Japón, pensamos en Hong Kong, este apéndice que tiene China, pero que fue colonia británica, o sea que tiene un legado que lo relaciona con Europa, más que con China misma, y paramos de pensar en Asia, en esos pocos lugares, tal vez un poco en la India, que tiene una realidad muy particular también, y Asia no sabemos más nada de Asia, ¿no? Obviamente Rusia, y todos estos lugares, todo el resto de los países en los que no pensamos, también tuvieron intervención europea, también tuvieron guerras de liberación, igual que las tuvo África, igual que las tuvo América, solo que fueron mucho más recientes, mucho más cercanas en la historia, ¿no? La guerra de Vietnam, conocidísima por las películas yanquis, es una guerra de liberación nacional. Y fue en los 60, fue en los 70, ¿sí? La guerra de Vietnam. Vietnam primero derrotó a Francia y después a los Estados Unidos, ¿no? Se sacó a dos potencias de encima Vietnam y sigue siendo hoy un país independiente. Bien, volviendo aquí a nuestro continente y volviendo a Córdoba y volviendo a la lectura de Bauer,
el nexo que te decía Marco, que iba a ser, es respecto de la toponimia, ¿no? Vos mencionabas que en esta serie que estás viendo, a las Islas Malvinas las llaman Malvinas y no Falkland. Y acerca de ese tema, pero respecto de aquí, en la provincia de Córdoba misma, es acerca de lo que quiero hablar. La provincia de Córdoba está conformada por 26 departamentos, ¿sí? 26 divisiones administrativas, por lo tanto, de las cuales 6 son topónimos autóctonos, es decir, tienen nombres originarios. Calamuchita, Ischilín, Pocho, Punilla, Totoral y Tulumba. Estos departamentos, estas divisiones administrativas de la provincia de Córdoba, tienen nombre originario. El resto, los 20 restantes, tienen topónimos españoles o cristianos. Cada departamento está subdividido en pedanías a fin de que la administración se haga sentir, ni molesta ni costosa para los administrados por su pequeñez, ni complicada para la autoridad. Así como en la provincia coexisten topónimos españoles y autóctonos, veremos que se repite esta coexistencia en las pedanías dentro de varios departamentos. A modo de muestra, el departamento Minas tiene 4 pedanías. Una de ellas es Huazapampa, que proviene de voces quichuas, Huazap, de atrás, y Pampa, que significa campo. Es como decir campo de atrás, ¿sí? Pampa, tenemos una provincia argentina que se llama Pampa, también La Pampa, que está al sur de la provincia de Buenos Aires, pero justamente Buenos Aires tiene nombre en español. Si bien Pampa es originario, Buenos Aires no. Si tomamos los topónimos de las ciudades cabeceras, de departamentos y de localidades o poblados, volvemos a encontrar esta coexistencia de 2 tipos de topónimos. En este departamento, sobre 8 localidades, 2 tienen nombres aborígenes. Seguimos hablando del ejemplo del departamento Minas. Huazapampa, que es lo que ya explicamos, y Talaini, que en lengua quichua, tala es un árbol autóctono aquí de la región, ini es la lengua camaire, podría traducirse como el pueblo del Tala. Y ahí tenemos otro pueblo originario de aquí de la provincia de Córdoba, los Camiare, que es el verdadero nombre de los comechingones. El verdadero nombre, porque comechingones también es el nombre que le puso el invasor. Un cortito para cerrar y para ampliar un poco más, no solamente con la provincia de Córdoba, sino con el resto del país. Y tenemos justamente que en la Argentina también se da esta coexistencia de topónimos, de nombres de lugares, ¿no? Con los nombres de las provincias argentinas, las divisiones administrativas más grandes de la Argentina, el equivalente a los estados, ¿no? Respecto de lo que sería, para que se entienda a nivel latinoamericano y a nivel mundo, como por ejemplo los Estados Unidos, bueno, en este caso, en la Argentina se llaman provincias. Y tenemos las provincias de Salta, que es nombre originario, Jujuy, Tucumán, La Pampa, que ya habíamos mencionado, Neuquén, Chubut, Chaco, son nombres aborígenes, son nombres originarios. Y otras con nombres españoles y cristianos, como Mendoza, San Juan, Santa Fe, etc., ¿no? Y aquí está justamente la provincia de nuestra queridísima compañera Nora Jiménez, Chaco, que justamente tiene el nombre de su provincia con el nombre originario que merece la región y que merece también la Argentina. Y que por eso también, como explicábamos el encuentro anterior, el miércoles pasado, es o fue incorporado a la Argentina
recientemente, hace algunas décadas, no es una de las provincias originales, porque no fue una provincia fundada por españoles, fue una provincia que se incorporó después. Entonces cambió de categoría, de denominación, de ser un estado de otra categoría, no reconocido, un estado nacional, como se decía en aquel momento, ahora sí pasó a ser una provincia más con todas las obligaciones y derechos que el resto de las provincias tienen. Esto quería aportar a lo que veníamos charlando. No, cuántas cosas que no sabemos, cuántas cosas que desconocemos, ¿no? De nuestra propia historia. Increíble. Es un trabajo digno de admirar lo que hacen ustedes dos como investigadores, personas que cuidan la cultura y que nos hacen ver las cosas también desde otro punto de vista. Sí, es una pregunta, no sé si Mati, no sé si puede haber una respuesta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles ni los ingleses? Hubiéramos caminado por la senda que teníamos, de cómo éramos. ¿Qué hubiera sido hoy? Marco, vos sabés que esa pregunta, casi literal diría, la colocó Víctor Heredia, este famoso cantante argentino de música de protesta latinoamericana, en una de, yo diría, la mejor de todas, la obra musical por excelencia, Taki Ongoy, que en el año 85 y 86 tuvo problemas con la iglesia referidos a la censura, material altamente recomendable, una obra maestra en términos de composición musical, de letra, bueno, ni hablar su magnífica voz, donde pregunta en uno de los textos, está dividido como no solamente en temas musicales cantados con una inteligencia muy, muy particular, sino también que hay textos intermediarios explicativos. Esta obra Taki Ongoy contando sobre la conquista y la colonización. Es un material de un nivel muy poderoso de denuncia y hace esta pregunta: ¿qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Hace esa pregunta, la deja picando, y creo que esa es la pregunta que podríamos hacernos muchos. Hubiéramos sido, hubiéramos continuado siendo, tal vez bajo otros parámetros de vida, otros paradigmas, y en otra, seguramente, relación con la naturaleza, con el medio, con el contexto. Hubiéramos sido, si hubiéramos podido ser y si nos hubieran dejado ser. Porque a partir del choque, porque realmente fue un choque entre culturas, no hubo armonía en ese encuentro. Posiblemente no hubo verdad en ese encuentro, no más que ambición desmedida, no más que violencia. Y hubiéramos caminado, hubiéramos seguido caminando. Pero esto queda enmarcado dentro de las grandes incógnitas de lo existencial, Claro. Porque es netamente una hipótesis. Claro, podemos suponer nada más y no está bueno hacer supuestos históricos, ciertamente. Es una respuesta, es una pregunta y lo más difícil es la respuesta. Claro, porque pero si vamos a mirar es un poco lo que ustedes estuvieron hablando, ¿no? Es decir, Argentina
Chile, Perú, Bolivia, Colombia, todos estamos enmarcados con los barcos, con la hispanidad y con la madre que ahí está, por no decir la palabra, como que tuvimos que depender de ellos hasta un cierto punto, hasta cuando nos hemos independizado, pero nos dejaron ese maldito legado, porque es el día de hoy que seguimos teniendo el legado, ¿no? Como acá en México, sigue estando el legado de los españoles, no hay nada que hacer, no hay vuelta, no hay forma de quitarse la etiqueta, me parece. Dos cosas, Marco, vos decís qué fuerte todo esto y tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Estas incógnitas fuertes que tienen respuestas generalmente débiles que mencionaba Sousa Santos. Hay preguntas fuertes, muy fuertes, respecto a nuestra historia y a nuestro devenir, que permanentemente el sistema que se forjó de una manera bastante oscura, bastante siniestra, solamente da respuestas débiles, que son respuestas que acomodan los principios según la necesidad de quien lo mire y sobre todo de las minorías. Pero de minorías, digo, de minorías que tienen excepcionalidades, de minorías que tienen beneficios, de minorías que gobiernan este planeta. Entonces, esta cultura occidental no supo, ante respuestas e incógnitas fuertes y profundas, dar respuestas sólidas y acordes. Siempre fueron respuestas débiles, respuestas carentes básicamente de esencia. Y por eso, más allá de los paradigmas a los que nos venimos refiriendo, posiblemente hay un solo paradigma que es este que nos llevó a estar donde estamos, independientemente de las subdivisiones. Entonces creo que tenemos que empezar a verlo desde ese lugar. ¿Qué es lo que está afectando este planeta? La falta de verdad. Y la falta de esta búsqueda de la verdad. No de la verdad como algo tangible y material, que es hacia lo que nos remitió siempre el sistema, sino más bien la búsqueda de una verdad subjetiva y abarcativa del todo. Y eso creo que es de lo que carecemos. Por eso las respuestas son débiles. Porque son respuestas dogmáticas también. El dogma tiene un techo. Se puede llegar hasta ahí. Si uno es dogmático, si uno se mantiene adentro de la caja que es el dogma, puede crecer hasta la tapa de la caja, pero no podés salir de ahí, ¿no? La ortodoxia tiene esa característica. Quien es ortodoxo no puede aprender nuevas cosas, puede aprender adentro siempre de lo mismo. El dogma es visto muchas veces como algo positivo, ¿no? Hay profesiones, hay religiones que hablan del dogma como lo más importante, y en realidad es absolutamente limitante, porque no te deja crecer como persona ni como ninguna cosa. Entonces hay que romper ese dogma que aún, dependiendo de dónde estemos parados, pero en muchos lugares es todavía muy fuerte este dogmatismo, ¿no? Esto de es como lo dice tal libro y si no está en ese libro, no es, ¿no? Entonces eso es dogma, ciertamente, y eso limita, encierra. Y en nuestro continente, este dogma estuvo muy presente, ¿no? Hace minutitos Luciana lo mencionaba respecto de la publicación de la obra musical de Víctor Heredia, respecto de la publicación de Tachyon Goy, que fue censurada no por un gobierno, fue censurada por la Iglesia.
¿no? La iglesia, la institución iglesia fue quien censuró una obra artística, ¿sí? Y también pasó con la publicación de la película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo, basada en el libro del mismo nombre de Nikos Kazantzakis, que también fue censurada por la iglesia y que en muchos lugares aún no se puede pasar, esa película donde William Dafoe hace un Cristo diferente, ¿no? Entonces, este dogmatismo sigue presente en nuestra América y sigue presente en muchos otros lugares del mundo también. Entonces, lo que, lo que habría que empezar a hacer un poco para poder descolonizar este pensamiento eurocentrista que tenemos es empezar a pensar desde nosotros mismos, en principio cada uno de nosotros, y desde nuestro propio lugar, ¿no? Pensar en comprarle al productor regional, ¿no? Al que tiene la huerta cerca y vende, bueno, anda y comprale a tu vecino, ayúdalo. Tu vecino hace jabones, comprale los jabones a tu vecino. No vayas al supermercado, o anda al supermercado si necesitas algo, pero si tu vecino hace jabones y sabes que están buenos, comprale a tu vecino. Come más sano, ¿no? Cambia un poco tu pensamiento y en esa pequeña búsqueda por una soberanía alimentaria, por una soberanía de otra condición económica, esta regional, recomposición de la economía regional. entonces ahí la cosa empieza a cambiar, de a poquito, de pasito a pasito. Y no es fácil, obviamente, pero es lo correcto. Las grandes mercaderías industriales de las grandes industrias, de las multinacionales, obviamente están por fuera de este circuito. Pero es justamente lo que produce esto que decíamos hace un rato, de que África siga teniendo los problemas que tiene, básicamente porque el circuito económico del mundo pasa por otro lado. La globalización económica del mundo pasa por otro lado y no pasa por África. África sigue siendo el lugar donde en algunos de sus países todavía van a buscar diamantes, todavía van a buscar oro, pero no van a ayudar a reactivar estas economías, que en esos lugares sí es más difícil que puedan funcionar por sí mismas. En cambio aquí, en nuestra Latinoamérica, la producción local todavía existe. Pareciera que se va extinguiendo, ¿no? De a poquito, pareciera que va bajando, pero no, hay que recomponerla, hay que ir por ese lado. Es increíble, sí. Pero bueno, el ser humano en vez de trabajar para la cordura, para la hermandad, para tener un mundo mejor, ¿no? Funciona de esta forma. Lo vemos con el COVID, ¿no? Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a no sé a quién, y cuando somos nosotros los que salimos a la calle, los que no nos cuidamos, los que no tenemos sana distancia, los que no respetamos al prójimo, y se dan este tipo de circunstancias que hoy en día es gravísima, donde países han tenido que tomar medidas drásticas, y claro, dicen, ah, pero es mentira, y esto, no, que la vacuna, que esto, que lo otro. La verdad que la prudencia no, a veces no nos sirve, ¿no? Solidaridad, bueno, la solidaridad es la respuesta, Marco. Solidaridad y fe. Tal cual. Porque tendríamos que tener fe en las personas, tener fe en las cosas, tener fe en que todo va a cambiar. El problema es que desde arriba viene engendrada esa violencia cultural para anular el pensamiento de las personas y sobre todo la de los jóvenes. Porque el estudio, la universidad, la secundaria, tendría que ser gratis.
Y es algo que se viene luchando, se viene diciendo hace lo que es la sanidad tendría que ser gratis, la seguridad tendría que ser efectiva, y no lo es. Y bueno, Marco, fíjate Entonces, justamente que sí, en el cuco latinoamericano, en Cuba, la salud y la educación es gratuita. Pero Cuba es mala palabra, es el cuco. claro, ahí está. E irónicamente, aquí en la Argentina también, pero producto del vaciamiento de políticas de tipo neoliberal, la salud y la educación públicas en la Argentina, gratuitas, están absolutamente desvalorizadas y están en muy mal estado, ¿no? Acá, desde lo que me toca conocer como docente, las escuelas públicas argentinas ciertamente están en muy malas condiciones, dependiendo obviamente en qué provincia uno se encuentre, pero las características comunes siguen siendo comunes, ¿no? Escuelas donde se rompen los vidrios y no se pueden reparar, entonces se agrega un cartón para que no entre el frío del invierno, donde no hay tizas, no hay pizarrones, ¿no? Entonces se complica ahí la situación. La educación es pública, pero la salud es pública, pero en edificios que no están en condiciones y que por esa falta de mantenimiento se van cayendo a pedazos. Y allí también vemos la sobreexplotación de los profesionales que También. formamos parte de ese sistema, donde en base al vaciamiento neoliberal sistémico, los vemos envueltos en situaciones de riesgos de trabajo, de condiciones indignas en términos laborales, de sobreexigencia, de sobrecarga. Entonces, a ver, está a la vista este disvalor que se le da a lo público, a la intervención del Estado, pero una intervención del Estado benefactor, pero en el sentido bueno, ¿no? En el sentido que corresponde, en un Estado que se preocupe por su gente, realmente, que no haya un vaciamiento, que haya políticas de Estado, que haya partidas presupuestarias. Pero, bueno, pero detrás de eso tiene que haber todo esto que venimos hablando hasta ahora, que es la base. Ojalá el ser humano pudiera, no hace falta retroceder, no hace falta que los gobiernos retrocedan, está todo dentro de una memoria, pero lo que sí tendrían que hacer es mirar el presente, planificar el futuro, dejar que los departamentos trabajen en diferentes formas, que puedan trabajar, si tienen que enjuiciar a uno, que lo hagan en silencio, después sale a la luz, se dice, pero lo que tenemos que centrarnos es el presente y el futuro. El futuro de un país, ¿quiénes son? Los jóvenes. Los jóvenes son los que llevan esa llave para crear un futuro, una generación, como se decía en los 70, la generación de emergencia. Mira, Marcos, es un problema no solo de Argentina, es un problema de toda Latinoamérica. A eso quiero apuntar. ¿Sabes lo único que no es cortoplacista? La planificación para afanar y corromper. Eso no es cortoplacista. Eso está, pero lo tienen armado, recontra mil craneado, firmado, sellado y guardado para que no se les arruine. Entonces, mientras todo lo demás sea cortoplacista, justamente, y donde siempre haya, desde el sector público, algunos, como hablamos en salidas anteriores,
cómplices para que los privados hagan de las suyas, bueno, es la corrupción. Sí, sí, totalmente, ahí está la palabra, totalmente. Y lamentablemente es lo que estamos viviendo, es lo que estamos, y le echamos la culpa a fulano, le echamos la culpa, pero no, el problema viene, y no es de ahora, ya son muchos años que venimos, acuérdate Venezuela, lo rica que era Venezuela era una plataforma increíble, upa, lo que hoy no sé lo que se intenta hacer, qué quieren de Venezuela. Colombia, lo mismo. Y así Perú, un gobierno democrático y les piden la censura porque descubren que el presidente, qué sé yo, bueno, entra uno y dicen que no, se sale a la calle, cae el gobierno, bueno, no sé, es decir, hay momentos que la gente como que se cansa, ¿no? Dice, bueno, basta, hasta acá llegamos. Bolivia tomó la parte democrática, porque sí, se fue Evo Morales, entró otro gobierno, dieron la sede democrática que tienen que ser respetadas y tratar de sacar esos países adelante que son países ricos hasta con gente, la gente rica, la gente rica interiormente, gente buena, gente que no merece estar como hoy. Yo he visto el otro día en la televisión una madre que no podía pagar el internet, porque tenía el teléfono con internet, dice, ¿qué hago? ¿Le doy de comer a mis hijos o le doy la educación a mi hijo porque tengo que pagar el internet para que pueda tener la clase a distancia? Y esto es una cosa que tendría que ver el presidente, los que gobiernan, es decir, a ver cómo ayudamos a las personas para que los niños puedan tener escuela. Entonces, claro, ahí te demuestran que no tienen interés, no tienen ganas, no quieren que la juventud desde la base estudie. Acá el narcoterrorismo, porque aunque no le guste al señor presidente de México, esto es narcoterrorismo, lo que están haciendo los narcos, secuestrando los niños de los indígenas, de la gente indígena, para llevársela para ellos, para trabajar, para que trabajen para ellos, para que sean camellos. Hace unos días descuartizaron en pleno centro un hombre llevando 2 cuerpos de un niño descuartizado. Terrible. Entonces, claro, no les interesa que los niños crezcan en un ambiente, claro, son los problemas familiares, el divorcio, la separación, el no tener trabajo, el no poder comer, hay un montón de cosas. Pero esto tendría que mirarlo quien gobierna un país. Y los rodean, desgraciadamente, los que los rodean son peor que el que gobierna. Porque si no, claro, decirle, señor, se está equivocando, señor. ¿Cómo un presidente, acá hay una inundación que es increíble, el agua llegando al cuello, y el presidente diciendo de que él no se va a mojar los pies porque le va a agarrar un resfrío? No podía bajar donde estaba la gente. Claro, abrieron una compuerta para que se inundara la parte pobre. Es decir, la parte pobre se inundara. Y la parte, fíjate, acá está el nombre, Villahermosa, está dividida en 2 partes, Villahermosa de los ricos, Villahermosa de los pobres. Abrieron una compuerta, si tengo grabadas las palabras del presidente, que no, que había que inundar, que había que... Entonces, bien, ¿quieres hacer eso? ¿Por qué no sacaron a la gente? ¿Por qué no agarraron a la gente, al ciudadano, y lo sacaron de ese sitio? ¿Por qué no evacuaron? No, dejaron que la gente muriera, los animales murieran, que se estropearan las casas, ¿no? Es que no les importa. Y todavía va de víctima. Por eso te digo que empieza desde arriba. Yo no lo puedo entender que no haya una persona que pueda entrar en un gobierno, formar un gobierno de coalición, un gobierno humilde del pueblo y que pudiera gobernar, educar, sanear los problemas, sacar a la gente adelante. Y somos un país rico y son países, México, Argentina, son 2 países increíbles. No le falta nada, solo la cabeza política, la cabeza... habrá gente buena y habrá como en todas partes, gente mala y lo que está pasando. Pero bueno, entramos como en otro tema, ¿no? Ya nos desviamos un poquito, pero bueno.
No nos desviamos, Marco, seguimos en el tema. Si Latinoamérica no hubiera mirado hacia afuera, si Latinoamérica no hubiera tenido este pensamiento eurocentrista siempre, que en lo económico es donde probablemente más marcadamente está, si Latinoamérica no hubiera puesto todos sus trazados ferroviarios apuntando hacia los puertos para sacar sus mercaderías al exterior, ¿qué es lo que sigue haciendo? Ciertamente las economías regionales de nuestros países latinoamericanos serían otras. Y ahí está la cuestión. Pensar en lo local. Entonces seguimos hablando de lo mismo, Marco. No hemos cambiado de tema. Es ciertamente el enfoque el que se tiene que cambiar. Se tiene que ver hacia adentro, hacia nuestros propios territorios, hacia nuestras propias economías, hacia nuestro propio pueblo, y ya no más hacia afuera, ¿sí? Campos de soja para vender al exterior no sirven al pueblo, no sirven. No importa cuántos millones de dólares ganen estos pocos terratenientes que son dueños de esos campos de soja transgénica encima. Veneno. No importa cuántos millones ganen, porque esos millones se los van a quedar ellos, los van a acumular, van a inflar sus fortunas, y el pueblo no va a ver nada de ese derrame, entre comillas, de la teoría capitalista, del capitalismo de derrame. No se va a derramar ni una sola gota de esas ganancias hacia el pueblo. Economías regionales, esa es la respuesta. Sí, sí. Pero bueno, gracias siempre a ustedes por este trabajo digno de abrir la mente a las personas, de decir lo que mucha gente no dice, no esconder la verdad, ahí está la verdad. Y si alguien quiere debatir, alguien que escriban, digan lo que es. Y somos valientes en tomar una decisión. Podríamos estar poniendo música, podríamos estar hablando de que Argentina ganó, que Uruguay tiene 7 contagiados, no sé, tonterías, cosas banales. En cambio estamos hablando de cosas muy serias. Gracias, Marco. Sé que hay gente que le importa lo que estamos diciendo. Gracias. Pero bueno. Gracias a vos y a los oyentes entonces que están ahí del otro lado, atentos a todo esto. Bueno, gracias por ¿cómo se dice? Por todo lo que hacen, y nos sentimos la semana próxima. ¿Qué les parece? Claro que sí, Marcos. Y un abrazo para vos por el espacio, por el tiempo, y también a quienes están del otro lado haciendo Consciente Colectivo. Ahí está, consciente de la verdad, colectivo con la verdad. Lo que la verdad no esconde. Ahí está. Un abrazo, los quiero mucho, chicos. Un fuerte abrazo. Gracias, Marcos. Fuerte abrazo. Gracias.